estudiante de quinto semestre del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior de Manatí, y en el día de hoy junto con mis compañeros estaremos hablando de los métodos y estrategias de enseñanza en el aprendizaje de las ciencias sociales. Me estaré basando en el autor Kinker de 1997, quien habla de que se debe tener en cuenta que estos son el resultado de la concepción, o sea, de la idea o del conocimiento que tengamos acerca del aprendizaje sobre las ciencias sociales. A partir de la concepción que nosotros tengamos sobre el área y la temática que vamos a desarrollar, determinaremos el método didáctico o la estrategia que se va a llevar a cabo. Qué tipo de contenidos disciplinares se abordarán, la función del docente, la evaluación, la gestión, las estrategias de aprendizaje y todo lo referente a lo que acerca del aprendizaje sobre las ciencias sociales. A partir de la concepción que nosotros tengamos sobre el área y la temática que vamos a desarrollar, determinaremos el método didáctico o la estrategia que se va a llevar a cabo y todo lo referente con el área. Bueno, el tema que me tocó a mí en la exposición es el método expositivo e interactivo. El método expositivo tiene como propósito del aprendizaje educativo al docente y tiene como objetivo central la comunicación y el conocimiento para el aprendizaje desde las emisiones verbales y posturas positivas y la recepción por parte del estudiante. En este método predomina la postura del docente donde vincula el conocimiento y la información y pone al servicio de su propio aprendizaje argumentos de conocimientos y desarrolla todos los contenidos para que en este caso el estudiante sea el receptor del contenido que desarrolla el maestro. En cuanto al método interactivo, es el protagonista el estudiante, donde el estudiante en este caso es el receptor de la información que el docente va impartido. Ambos métodos tienen por objetivos nutrir los saberes y los procesos de aprendizaje y las orientaciones propias del niño. Todos los estudiantes desde el punto de vista de partida se ven evocados todos esos conocimientos para que el maestro de esta forma desarrolle sus contenidos. La etapa tecnológica. Cuando hablamos de la etapa tecnológica nos trasladamos a las décadas de los 50 y de los 60 en el mundo de los países ingleses, que en ese entonces se le decían anglosajón. Se le da el nombre de anglosajón porque invadieron el sur y el este de Gran Bretaña. Luego de toda esta preocupación, se logró poner en marcha unos programas que orientaban a diversas teorías de investigaciones psicológicas del aprendizaje, que no eran específicas en la ciencia. Más adelante, Fechan y Gutiérrez evaluaron los programas con un aparato metodológico de forma cuantitativa. Luego, en Estados Unidos se destaca una importante característica de las propuestas innovadoras de las enseñanzas de la ciencia, la cual fue la didáctica de las ciencias eficientistas, la cual se apoya en los conocimientos científicos requiriendo una base de las recomendaciones, recursos, teorías de una corte metodológica. Todos esos conocimientos deben ser intervenidos en el aula, sin ocuparse del desarrollo como lo hicieron en algunos países. Entre los métodos interactivos tenemos el tercero, que es el método de proyecto. Este método es una estrategia o metodología que invita a la formulación de indagación en los cuales hay construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Desde la básica primaria se impulsa a los niños a ser grandes investigadores, a ser curiosos, a ser críticos, a identificar problemas y a emplear actividades y estrategias en problemas típicos de su edad, que tengan que ver con la escuela y que a su vez ellos estén en capacidad de generar posibles soluciones. A través de este método se privilegia algo muy importante y es lo que es la investigación, porque la investigación va como inherente a la consolidación de los conocimientos que ellos vayan a adquirir. El maestro, a través de este método, emplea estrategias donde el estudiante empieza a generar actividades, empieza a generar estrategias y busca soluciones a problemas típicos de su edad y de su entorno escolar. 3.
Tenemos también los métodos de aprendizaje individual. Los métodos de aprendizaje individual son procesos de diferenciación escolar que están relacionados con particularidades de los estudiantes en sus aspectos cognitivos y situacionales. Es decir, que ellos atienden aspectos como el deseo que tiene el estudiante, las fortalezas que maneja, las debilidades que tiene, los contextos que le rodean, entre otros aspectos. Esto quiere decir que este método de aprendizaje individual tiene en cuenta todos estos aspectos para que en el momento de enseñarle, de que el estudiante aprenda, se tengan en cuenta todos estos factores. En esta clase de método, el maestro desempeña un papel orientador, pero también desempeña un papel regulador porque él va guiando las actividades para que los estudiantes logren las metas que se propusieron, sin dejar a un lado la realidad de la escuela. Buenos días, queridos compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre el concepto de la metodología de las ciencias sociales. La metodología de las ciencias sociales es el conjunto de procedimientos que utiliza como el objetivo de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. Abarca una serie de procedimientos de recogida de datos cuya naturaleza condiciona también los métodos del análisis. La investigación social permite obtener nuevos conocimientos. En este tipo de trabajo se utiliza la investigación básica y la investigación aplicada. En la investigación básica estudia la situación social para diagnosticar necesidades y problemas a los efectos de aplicar esos conocimientos con finalidades prácticas de todos los tiempos. En cambio, en la investigación aplicada se emplea la observación y las experiencias comunes con otras ciencias, pero gozan de mayor extensión otros más específicos como son las encuestas, la documentación, el análisis estadístico de datos secundarios y los métodos cualitativos. Como hemos visto, o como ya sabemos, la investigación básica tiene como finalidad la obtención de recopilación de información, mientras que la investigación aplicada tiene como objetivo resolver los problemas o planteamientos específicos. Podemos decir que la metodología de investigación social se puede clasificar como cuantitativa o cualitativa. El método cuantitativo se producen por numéricos, cambio en los cualitativos se dan como resultado la información de estos datos. Si bien son diferentes en muchos aspectos que abordan, implican una interacción sistemática entre teoría y datos. La elección de la metodología en ciencias sociales relacionadas con los fundamentos de las ciencias sociales y lo peculiar que tiene relación con otras ciencias. Eso es todo, muchas gracias. Continuando lo que dice mi compañera, de acuerdo al concepto, puedo decir que la metodología es una forma de entender la realidad, pero esa expresión contiene un trasfondo bien amplio, ya que implica conocer el entorno social y físico. Los dos entornos hay que conocerlos para poder saber qué estrategia y de qué forma vamos a trabajar. Con lo que refiere a la metodología, se considera el que conoce, es decir, el objeto que se conoce y el quien lo conoce. O sea, el sujeto que conoce, además del cómo, el por qué y para qué se realiza el conocimiento. Quiere decir que como maestros debemos tener todos estos interrogantes en cuenta para nosotros y para nuestros estudiantes. Poder desarrollar esas inquietudes, el para qué, el por qué, alguna forma de medida para compensar estas dificultades. El desarrollo de las estadísticas favoreció esta búsqueda, dando lugar a las técnicas metodológicas cuantitativas. Quiere decir que porque es necesario de que el estudiante aprenda ese tema o adquiera ese conocimiento. También para superar las dificultades metodológicas relativas a la medida y a la experiencia, la sociología buscó alguna solución para esta medida. Por esto hizo un estudio donde se dieron cuenta en las estadísticas que le daban lugar a la técnica de métodos cualitativos. ¿Por qué métodos cualitativos? Porque en las ciencias sociales se debe ofrecer una investigación donde los niños conozcan las cualidades y
todo lo referente a lo que se está investigando. Entonces es más amplio investigar sobre las cualidades que las cantidades. Esta metodología se consideró más conveniente para investigar en ciencias sociales debido a que corresponde con cualidades que se suscitan en un determinado fenómeno. O sea que es mucho más factible para las investigaciones en las ciencias sociales enseñarle a la comunidad, a los estudiantes, trabajar con este tipo de metodología cualitativa para no colocarles límites o restricciones al momento de realizar su investigación. Se entiende por método o estrategia el camino que se escoge antemano para llegar a una meta que ya está propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos de interpretaciones sobre cuestiones históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del procedimiento social o de habilidades comunicativas, y también la adquisición de valores, actitudes o de hábitos. De hecho, las metas pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y ejecutan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, las actividades para llegar a dicho fin que está establecido. Existen diferentes tipos de métodos. Está el método expositivo. Este método busca identificar quién está en el centro de la actividad. O sea, más que todo se basa en quién se encuentra centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso es el alumno y el profesor. Está el método interactivo, que en este interactúa el alumno individualmente, es decir, los aprendizajes que se adquieren son autoaprendizaje, es decir, el alumno aprende por sí mismo. Y está el método individual, que se basa más que todo en las guías, talleres, etcétera, que hace el alumno individualmente. En este caso, el profesor es el que cumple el papel de guía para alguna inquietud que el alumno tenga o para alguna necesidad. La aplicación de métodos al análisis de las ciencias sociales no ha sido más de una manera habitual. Es obvio que el objeto de estudio, las problemáticas, la cronología las colocan ahora en el campo de la metodología, donde se coloca un elenco de métodos y técnicas que se utilizan en el estudio de la historia. Entre estas encontramos la metodología cualitativa, la observación directa, el estudio de casos y las historias de vida. Podemos decir que la metodología de las ciencias sociales es el conjunto de procedimientos racionales que se utilizan en estas mismas ciencias. Su objetivo como tal es obtener una explicación de manera veraz. La metodología establece en sí el cómo se procede, siendo el conjunto de reglas que deben aplicarse a un método científico. Existen dos aportes, o dos posturas. La primera, que afirma la unidad de la ciencia como una ciencia social. La segunda, la sociología como una física social. Noelia Barrio, y sigo con una de las características. La clase expositiva, en la que el docente es el centro de las actividades, sigue siendo un método muy utilizado en la clase de las ciencias sociales. Las exposiciones suelen combinarse en mayor o menor grado con preguntas que el alumno responda y también con la realización y corrección de ejercicios u otras tareas complementarias que permiten procesar información y aplicarlas a sus conocimientos. Es por eso que aquí planteamos algunas de esas actividades. La primera vendría siendo la localización y logros de simulaciones que se utilizan en la geografía. La segunda viene siendo las actividades basadas en la empatía, que son muy útiles para ayudar al alumno a aprender las intenciones y motivaciones de los agentes históricos. Y por último tendríamos que plantear e intentar responder a interrogantes, elaborando hipótesis y buscando información y comparar las evidencias.